ahora también en YouTube. Museo Familia, Museo Comunidad, Museo Amigos, sean todos muy, pero muy bienvenidos a su programa Museando Ando. Soy Verónica Müller, programa Museos, enlazando personas con museos, historias, con todas sus pasiones y sentimientos. Hoy es el turno de la segunda parte de las que llegaron para quedarse. Estos grandes personajes que han fallecido y que les rendimos homenaje en este programa. Imposible abarcarlos a todos. El padre Crono, implacable. Ya saben ustedes cómo es él. Hemos acordado en subsecuentes programas continuar mencionándolos y así, poco a poco, descubrirlos. Es por ello que les damos la más cordial bienvenida a nuestro querido musicólogo, historiador de casa, Fernando Ramírez. Esté muy bienvenido, mi Fer. ¿Qué tal, Verónica? ¿Qué tal, Zaira? ¿Qué tal, Jesús? Y pues todos aquí nuestros amigos internautas, cosmonautas y demás nautas. Pues la verdad, sean bienvenidos a esta segunda parte de los que llegaron para quedarse. Y pues trataremos, ¿no?, de seguir este enorme repertorio, lamentablemente, de toda esta gente maravillosa en el mundo del arte y sobre todo en este caso de la música, que se nos están adelantando. Sí, caray, Fer. Pues sí. Sus amigos nos escuchan por internet para todo el mundo en www.radioformula.com.mx, Museando Ando, por el 104.1 de FM y 1500 de AM, así como sus aparatos de radio, abriendo la conversación. Gracias, Grupo Fórmula. Simultáneamente, transmitimos por Facebook, YouTube, como Museando Ando Oficial, así como en Twitter, Instagram, Messenger, iTunes y en Spotify, los podcasts de Museando Ando. Y durante la semana les tenemos la cartelera cultural en nuestras redes. Al terminar nuestro programa por radio, acompáñennos en nuestro bonus por YouTube y Facebook. Agradecimientos por el apoyo a ZR Producciones, Time y Jesús Alberto Rodríguez. Su WhatsApp 5512-42-35-75. Contáctenlos. Ellos son muy buenos en saber de cuestiones digitales, las redes, el live streaming, publicidad, todas estas cosas que ahora se necesitan. En Fórmula, los ingenieros Abel Arroyo, Masha Sebastián, Miguel Ochoa y Ricardo Ruiz. A la comunidad que nos promueve, gracias. A los doctores del mundo, verdaderos héroes en esta pandemia del COVID-19, así como a las personas que no bajan la guardia, a la unidad de bomberos, a todos los empleados de los servicios médicos, a los profesores, alumnos, trabajadores, patrones y personas que haya omitido, por favor, discúlpenme. Pero no puedo a veces mencionar a todos. A todas las personas que poblamos el mundo entero, hacemos que este mundo siga girando. Gracias. Este proyecto cultural agradece su apoyo, sus donativos son bien recibidos. Gracias por su generosidad. Les dejamos los datos en pantalla. Ofrecemos disculpas por fallas técnicas que salen de nuestro control. Por su comprensión, muchas gracias. Patrocinadores, ¡hey! Sí, si desean anunciarse, aquí están los clientes que escucharán sus productos y o servicios. Museando Ando los une, 55 12 42 35 75. Sus amigos, teléfono y WhatsApp para el programa y bonus, 55 20 68 54 63. Muchos saludos a los querreques, guarachudos, taller de historia del rock del Museo del Chopo, familiares y amigos del maestro Fernando Ramírez, María, Jesús y Gloria, Arturo León y familia. Un abrazo fraternal a todos los jarochos y en especial a la cuenca del Papaloapan, Veracruz. Veracruz, te amo. Y a los amigos del mundo y a los que nos escuchan, audiencia, gracias. Estamos con más de Museando Ando. Gracias por seguir estar Museando Ando, muchos amigos. Antes de que se me vaya a olvidar, que luego llega hasta el final del programa, ¿qué tal que anotan de una vez el número celular del maestro Fernando Ramírez para recorridos, pláticas, aclararles alguna duda, en fin, 55 12 99 34 33. Y recapitulando sobre el programa de las que llegaron y los que llegaron para quedarse, estamos rindiendo homenaje a los grandes monstruos, y lo digo de manera coloquial, en la literatura, pintura y artes plásticas y cine. Fue lo que logramos decir en el programa pasado. En este vamos a hablar de la música, pero hay tanto por hablar que solamente decidió nuestro querido Fer a varios artistas como Kenny Rogers, Luis Eduardo Aute, Lee Konitz, Marcos Munstock, Oscar Chávez,
Little Richard por lo pronto. Entonces, Fer, ¿qué te parece que comenzamos? Sí, claro. Vamos a comenzar con Kenny Rogers, ¿no? Este extraordinario cantante de la música country and western, que sobre todo pues fue muy famoso durante los años 60 y más tarde, en una segunda época dorada, yo diría, hacia los años de 1980. Kenny Rogers va a nacer en Houston, Texas, el 21 de agosto de 1938 y va a morir el 20 de marzo del 2020 de causas naturales en Sally Springs, Georgia. Perdón, Sally Springs, sí, Georgia. Ajá, sí. Va a ser un hijo de carpintero y de madre enfermera. Su infancia estará marcada por la pobreza en un primer comienzo. Interpretará pues temas de otros cantantes, sobre todo de country and western, y alrededor de los años 20 trabajará todo ese tipo de música, digamos, que se establece en toda esta región, sobre todo del centro de Estados Unidos. Más adelante influirán en él músicos como Nat King Cole, como Charlie Daniels, como Arthur Alexander y el mismísimo Chuck Berry. Igual incursionará en el jazz a principios de la década de los años 60, con un grupo de nombre de Double Tree, tocando hasta 1965. En 66 se une al grupo de New Christie. Para 1970 después crea el grupo The First Edition, donde adquirirá su nombre, pues ahora sí que comercial, con el que va a ser mundialmente conocido más adelante como Kenny Rogers, tocando con ellos hasta 1976. En 77 inicia su carrera como solista con el tema Lucille, que arrasa las listas de popularidad de aquel momento en el género lógico del country and western, llegando en el Billboard pues hasta el segundo lugar. Más tarde un tema será pues mundialmente conocido. Yo creo que por lo menos la generación de 50 años en adelante lo va a recordar, el viejo tema Coward of the Country, o llamado El Cordado, mejor conocido en México como El Cobarde del Condado. Será otro enorme hit, un éxito tremendo que va a vender unos 10 millones de copias como sencillo. Más adelante, El Jugador o The Gambler, conocido en Estados Unidos, escrito por el gran compositor John Shields, será como la inspiración para una cinta del mismo nombre hacia el año 79. Y de nuevo, la canción será un rotundo éxito, donde Kenny Rogers actúa y es el protagonista principal de la película, teniendo como compañero a otro de los grandes de la música country, como el mismísimo Johnny Cash. En 1980, Kenny Rogers gana el Grammy como mejor vocalista de country and western por la interpretación en The Gambler. Otro éxito será Island in the Stream, escrita por los hermanos Gibb, o mejor conocidos como los hermanos de los Bee Gees, ¿no? Cointerpretando también otro de los grandes temas, también con la gran cantante de country, Dolly Parton, una de las leyendas de este género. De estas mujeres tremendas que hoy en día pues gozan de una fama, ¿no? Una de las historias más apasionantes en la música femenina del country en Estados Unidos, Dolly Parton. Aunque seguirá grabando hasta principios del siglo XXI, ya no colocará más temas en los charts de Billboard, ¿no? Pero sin embargo, ahí estará el nombre de Kenny Rogers asociado a la música de country y será un referente una y otra vez para los que incursionen en este género. Oye, Fer, a mí me sorprende que haya vendido 100 millones de discos. O sea, se dice tan rápido, discos, sí. pero es una locura. Sí, por supuesto, y más sobre todo en la música country. Bueno, yo no diría que sea tan sorpresivo, porque la gente tal vez fuera de los Estados Unidos piensa que lo que más se vende es rock, y no. En realidad, la música campirana o la música tradicional de los Estados Unidos, como el folk o como el country, es lo más vendido en Estados Unidos, ¿eh? Porque sí, es la música, de su origen, ¿no? Y el country es una música que se escucha por todas las carreteras de la Unión Americana, en los pueblos, en las rancherías, en los condados, ¿no? Oye, pero a veces tiene un sonido, a veces tiene un sonido muy melancólico, ¿verdad? Sí, claro. Él pertenece, digamos, a esta generación de músicos donde el country se establecía en, digamos, como dos corrientes.
Una, la música country bailable y la música country de un estilo romántico. Él pertenecería a esta parte, ¿no? Inclusive, esa canción de Cover of the Country de 1980, pues es una de las piezas claves para poder entender este género dentro de la canción popular estadounidense, pero dentro de una rítmica de lo que se va a dar en llamar, pues también como la música romántica o la balada lenta dentro del country. Igual ganará pues 3 Grammys, o sea, será uno de los intérpretes pues más famosos de Estados Unidos. Excelente. ¿Nos seguimos con Luis Eduardo Aute? Luis Eduardo Aute. Este gran compositor, bueno, más bien un multiartista, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué. Él nace el 13 de septiembre de 1943 en Manila, Filipinas, porque mucha gente cree que, pues bueno, toda su vida, lógico, la hizo en España, o prácticamente casi toda, y piensan que él nació en España. No, él nace en Manila, Filipinas, ya que sus padres emigran de España a las Filipinas, y nace pues en la capital, en Manila, ¿no? Y va a morir lamentablemente el 4 de abril de apenas 2020 en España de un infarto al miocardio. Aute fue hijo de padres españoles que, como comento, emigraron a las Filipinas y por ello pues nacerá en este país, ¿no? De niño estudia en el Colegio La Salle, donde aprende inglés, el castellano por sus padres y el catalán, así como la lengua tagao originaria de esas tierras. Desde su más pronta infancia va a tener habilidades para el dibujo y la pintura. Otra gran pasión en su adolescencia será el cine, cuando su padre le regale una pequeña cámara de 8 milímetros y comience pues con toda esta efervescencia por la pasión hacia las imágenes, sobre todo en un primer momento de la misma naturaleza, ¿no? Se cuenta que a los 8 años, en un viaje a España con su familia, canta con la orquesta del Hotel Avenida el tema clásico Las hojas muertas. Y recordemos que pues este tema es un tema de los años 40 que grabarían ni más ni menos que Irving Berlin, el mismísimo Frank Sinatra y hasta Perry Como, ¿no? Y aún pues todavía de pequeño prácticamente él verá 2 películas que lo marcarán para sus posteriores trabajos poéticos. Más adelante, la primera con una gran película como Under the Waterfront, influyéndole para escribir en inglés sus primeros poemas, y la película Niágara, donde descubre la sensualidad y el erotismo de la mano de Marilyn Monroe. ¡Ándale! En 1954 se instalan definitivamente en España, estudiando en el Colegio Madrid, un colegio pues católico llamado de Nuestra Señora de las Maravillas. A los 15 años funda un trío de música con 2 amigos. A la vez es influido por el expresionismo alemán y pinta sin descanso, ganando una medalla de plata en el segundo certamen juvenil de arte que se desarrolla en España. Para 1960 exhibe su obra de pintura en la Galería Alcón de Madrid. En 1962 forma parte del grupo de rock Los Sonor, del que surgiría más adelante el famosísimo grupo de rock Los Bravos, que tendrían pues sonadísimos éxitos a fines de los años 60, quizás el más famoso, Black is Black. Otro grupo del que forma parte, sí, claro, ni más ni menos, Black is Black de 1968. Otro grupo del que forma parte serían Los Tigres, donde canta en inglés piezas originales del mismísimo Elvis Presley. Sin embargo, sí. Disculpa que te interrumpa, vamos a un corte comercial y regresamos con más de Museando Ando. ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro, por supuesto. Gracias, regresamos, mis amigos. Gracias, mis amigos, por ser y estar Museando Ando, sí, señor. Pues, Ter, estamos sumamente atentos a todo lo que siempre nos dices, nos descubres con esa pasión que tú tienes. Nos metemos justamente a tu plática y nos abres un mundo, el mundo del conocimiento. Nos quedamos en Elvis Presley. Sí, vamos a seguir, bueno, pues con todas estas pasiones de la diversidad artística que exploró Aute, ¿no? Bueno, sin embargo, pues el cine, la poesía y las artes plásticas seguirán siendo sus grandes amores. En este tiempo escribe su primer libro, Los últimos estertores, uno de los grandes libros que la verdad, bueno, uno debería de leer, una especie de dossiers con narrativas, poesía y guiones de cine, realizando un corto de cine llamado Senses, rechazado por inmoral. Nada más fíjate, ¿no?
rechazó por emular en toda esa época, sobre todo pues estaba la época del franquismo, ¿no? Entonces imagínate un tipo totalmente liberal, un tipo, yo diría, de tendencia anarquista, teniendo que soportar, ¿no?, la censura de la ultraderecha española y sobre todo del catolicismo de esa época, pues verdaderamente tan marcado, ¿no?, en esa España que estaba dividida todavía, ¿no?, entre la vieja izquierda, de alguna manera que había sido pues la obligada, ¿no?, a que en un momento se fuera al exilio, y los que se quedaran en España, ¿no?, pues a sufrir las consecuencias pues de los que habían vencido, ¿no?, en la guerra civil. Bueno, en 1962 expone de nuevo una serie de dibujos y pinturas. Para 1963 estudia arquitectura por 2 años, para luego trasladarse a París, donde descubrirá la música ni más ni menos que de Jacques Brel y Georges Brassens. Devora libros de Paul Éluard, de Nietzsche, de Jean-Paul Sartre, al igual de Cine Prohibido, en especial Lolita de Stanley Kubrick, que sí se podía ver en París o en ese tipo de países del centro de Europa, pero no en Estados Unidos. Ya recordemos que Stanley Kubrick había sido corrido de los Estados Unidos, ¿no?, por la sociedad conservadora de su tiempo. Poco después trabaja en la película Cleopatra, ni más ni menos estelarizada por Richard Burton y Liz Taylor, ¿no?, como intérprete de inglés, francés y español, y como ayudante de la segunda unidad que se filmaría en España. En 1965 conoce a la cantante Maciel. En 1966 participa en la famosa Bienal de Pintura de Sao Paulo, con 30 obras de gran formato. En Brasil conocerá la música de Pete Seeger, de Bob Dylan y Joan Baez. De vuelta a España y animado de nuevo por Maciel, compone, influenciado por Bob Dylan en cuanto a la estructura de la narrativa, 5 piezas: Don Ramón, Made in Spain, Rojo sobre Negro, basada en el libro de Stendhal, Rosas en el Mar y Aleluya número 1. Oye, esta me encanta, Fer. Sí, después pues nos extenderemos con esta pieza. Claro, ¿no? Para 1967, Maciel grabará Rosas en el Mar y Aleluya número 1, convirtiéndose los dos temas en rotundos éxitos a nivel mundial, versionados inclusive al checo, al francés, italiano, japonés, polaco e inglés. Aute contará años después una anécdota donde refiere que unos amigos que han estado en Inglaterra le comentan que al escuchar Aleluya, el entonces Paul McCartney queda tan fascinado y arrobado por la obra que éste contestará 2 años después con Let It Be. Eso poco se sabe, ¿no? Cómo Let It Be va a ser la contestación al tema Aleluya de 1967, ¿no? Durante esta época, Aute conocerá también al que sería el otro gran poeta y compositor de la música española y catalana, ni más ni menos que Joan Manuel Serrat, del cual, bueno, pues no serán amigos, sino yo diría que hasta hermanos. En 1968 se casa con Marichu. En 1969 escribe el guión Decibeles, premio al mejor corto experimental de cine de San Sebastián. Para 1970 publica en la revista Poesía 70 un poema que fue la causa del cierre de la misma revista, en que compartía ya créditos con un jovencito llamado ni más ni menos que Joaquín Sabina. ¡Ándale! Estaba haciendo sus pininos Sabina en esa época, ¿no?, en esta revista de poesía. Para 1975 se edita Espuma, con textos de los grandes poetas surrealistas Vicente Alexandre y Paul Éluard. Anda será uno de los temas más importantes y que será un éxito de inmediato. Escribe el libro La matemática del espejo y al igual diseña innumerables carpetas para los discos de RCA Víctor y retratos que le encargan. En 1976, para 1976 graba el histórico disco Babel, una de las obras cúspides de toda la canción popular en España, con letras sarcásticas y críticas devastadoras al fútbol, a las bases norteamericanas en España y al mismo consumismo. Otro disco más, igual de hiriente y sin humor, será Sarcófago, de 1977. También en este año publicará el libro La liturgia del desorden. Vemos cómo este extraordinario músico no solamente
navega, ¿no?, en los sonidos, en las melodías, los ritmos, las armonías, en la experimentación sónica, sino también en las diversas áreas del arte. Ay, Yo digo que es como, digamos, lógico, a cada quien su lugar y las distancias y todo ello, pero como un moderno Leonardo da Vinci, ájale. por todo lo que hace, ¿no? Sí. Pues podríamos hablar de su discografía, que es abundante, ¿no? Nada más, por ejemplo, en el arte de la música, sin hablar de su devastador arsenal en las artes plásticas, la literatura y el cine, Luis Eduardo Aute pues grabaría ni más ni menos que 24 discos de larga duración, 8 discos de 45 revoluciones por minuto, sencillos entre 67 y 68, donde ahí podemos ver Rosas en el Mar, Aleluya, y las 24 canciones breves del 68. Aquí van algunos de los más importantes discos, ¿no? Al menos considerados por mí. Espuma del 74, Babel de 1976, Sarcófago del 76 también, Albanta 1978, De Par en Par del 79, Cuerpo a Cuerpo 1984, un disco pletórico, igual cargado de alusiones religiosas y de experimentación, Templo de 1987, Slowly, otro de los grandes obras, 1992, Animal 1, 1994 y Alas y Balas del 2003. Al día de hoy, 2007, pues también compondrá otro disco. Pero yo me quiero despedir pues con unas palabras para Aute, ¿no? Se nos ha ido Luis Eduardo Aute, que como en su gran obra de 2012, El niño que miraba al mar, se convertiría también en el hombre yéndose a la mar, dejándonos la espuma de las olas, la frescura de los vientos y la atmósfera y el perfume de sus sonidos, de sus colores y de sus imágenes ya inmortales. Ay, 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 Fer, eres también todo un poeta, me encantas. Pues no, simple y sencillamente, bueno, uno es un pequeño, digamos, homenaje ante esta capacidad monstruosa de estos verdaderos talentos que nos ha dado el planeta y que lamentablemente pues son conocidos muchas veces hasta cuando ya no están con nosotros, ¿no? Quizás por la publicidad en que dicen ha muerto uno de los grandes, ¿no? Pero yo creo que Luis Eduardo Aute debió haber sido conocido desde el primer momento y lamentablemente únicamente se le conocía por Rosas en el Mar. Sí. Pero es uno de los artistas más completos que ha dado la historia de la pintura, del cine, de la experimentación, inclusive en los guiones para teatro y filmes, y pues de música. Sí, Fer. ¿Continuamos con Lee Konitz? Lee Konitz, ajá. Lee Konitz nace el 13 de octubre de 1927 en Chicago. Él va a morir el 15 de abril del año 2020 en Greenwich Village, en Nueva York, y muere pues por COVID, lamentablemente, ¿no? Lee Konitz se forjó desde muy pequeño en la música. A los 11 años, por ejemplo, tocaba el clarinete, pasando rápidamente al sax tenor, ¿no? Se integró a las grandes bandas desde un primer momento, a fines de la década de los años 40, y la influencia pues musical de Benny Goodman sería decisiva, aunque irónicamente rechazaría trabajar con el gran dios del clarinete. Qué ironía de la vida, ¿no? O sea, es el hombre que lo más le sucedía en su primera época, y cuando Benny Goodman le invita a trabajar con él, pues no acepta, ¿no? Quizás, no sé, se aterrorizaba de estar ante el dios del clarinete, Benny Goodman, ¿no? En fin, en 1945 y con tan solo 18 años comienza su carrera profesional con la llamada Tepi Power, reemplazando ni más ni menos que a Charlie Ventura, uno de los mejores sax tenores de esa época. En 1946 trabaja con el reconocido músico Lenny Tristano, gran pianista y sobre todo teórico del jazz y de la música clásica, responsable de añadir al jazz efectos politonales y contrapuntísticos propios de músicos de concierto y experimentales como Igor Stravinsky. Para 1947, con Gil Evans y Jerry Mulligan como compositor, trabajarán juntos experimentando nuevas rutas en el quehacer enigmático del jazz. Regresamos, Ted. Sí, regresamos, Ted, por favor, disculpa que te haya interrumpido. Regresamos, amigos, gracias por estar con nosotros, bendiciones. Amigos, gracias por seguir estar Musicando Ando. Estamos aquí disfrutando de esta charla
tan agradable con el maestro Fernando Ramírez, que nos lleva por mundos insospechados. Yo los invito a que seamos uno con él, para que nos llenemos de todas estas grandes investigaciones que él hace como musicólogo y que nos abre un mundo insospechado. Y les recordamos que tenemos el bonus terminando el programa en Radio Fórmula en el 104.1 de FM 1500 de AM, abriendo la conversación. Tenemos el bonus después del programa como Museando Ando Oficial en Facebook y en YouTube, que a sus órdenes el número telefónico para WhatsApp y para sus llamadas el 55 20 68 54 63. Y el teléfono del maestro Fernando Ramírez es el 55 12 99 34 39. Fíjense que vamos a tener que cortar a la cantidad de músicos que tenemos en la lista porque el tiempo no nos da y tienen tanto que darnos que, como comentábamos Fer y yo, qué barbaridad. ¿A qué hora dormían? ¿A qué horas descansaban? ¿A qué horas podían hacer el amor con sus parejas? Porque ni para eso daba tiempo. ¿O no es así, Fer? Así es. Pues bueno, mira, si quieres seguimos con Lee Konitz para que veas. Por favor. Solamente aquí es una síntesis lo que estamos haciendo. Nos tardaríamos, yo creo, semanas y semanas en pues marcar una biografía, ¿no? Por lo menos un poco decente, ¿no? Estamos en una síntesis, ya la gente si quiere, pues bueno, que busque en libros, en fin, claro, los discos de Lee Konitz. Uh-huh. Sí, los invitamos a que lean. Leer da belleza. Y si queremos ser bellos, pues leamos. Y luego, Fer. Ok. Para 1948 llega una de sus consagraciones de Lee Konitz al participar con el mismísimo Miles Davis en el ya legendario disco de 33 revoluciones por minuto, Birth of the Cool. En 1948, de nuevo con Gil Evans, intentan insertar al jazz sus novedosos avances de la música clásica contemporánea con la tecnología de la época. Realizan nuevas búsquedas sonoras en el bebop de Charlie Parker y con Dizzy Gillespie explora texturas armónicas en las voces de los instrumentos de viento en lugar de oponerlos entre sí como tradicionalmente lo hacían las big bands, al igual que relantizan, ¿no?, los temas y adoptan un esquema armónico mucho más lírico. Para 1949 graba un primer disco propio llamado Conscientiously. Durante la década de los años 50 y en plena efervescencia del rock and roll, Lee Konitz seguirá experimentando, grabando y siendo un músico capital y de gran renombre en el mundo del jazz. Al llegar la nueva década, en 1961, graba con Elvis Jones en la batería y Sonny Dallas en el bajo, otro long play para la historia, Motion, el cual también se convertirá en un clásico del jazz. Uno de los logros más imponentes de este soberbio músico de jazz es la impresionante cantidad de discos que grabaría, pues ya cuando se habla de 40 o 50 acetatos por tal o cual intérprete, grupo u orquesta, es simplemente extraordinario. En el caso de Lee Konitz, no habían palabras y signos de admiración al saber la cantidad verdaderamente monstruosa de platos de 33 revoluciones por minuto que nos dejaría para escucharlos, disfrutarlos y hasta analizarlos. Simple y sencillamente alrededor de 100 discos, un verdadero arsenal de soberbios platos de jazz, desde lo tradicional hasta lo experimental y lo moderno y contemporáneo. Es uno de los músicos verdaderamente más impresionantes, que muere más de 90 años y que lamentablemente, no, por lo menos en los últimos 30 años, Lee Konitz se refugió en su pueblo, no se sabía mucho de él, no daba entrevistas, bueno, pues como son prácticamente los músicos de jazz con esa característica de ese pues talento que bueno se esconde, muy enigmáticos, ¿no? Y bueno, pues yo creo que sí deberíamos de ir en búsqueda de esta música verdaderamente fantástica, que yo creo que solamente debajo de la música de concierto o que le llaman de clásica, seguiría este género pues como de los más altos en la historia de la música. Claro, y además tienen muchísimos seguidores. Así claro, como hay muchas personas que no lo conocen, pero hay muchísimos más que sí lo conocen, ¿no? Bueno, aunque bueno, la inmensa mayoría, bueno, se va por la música popular, bueno, pop, ¿no? Como le llaman, ¿no? Si vamos a Marcos Murdoch, ¿no?
Por favor, adelante. El 5 de mayo del 42 en Santa Fe, Argentina, y va a morir el 22 de abril de apenas este 2020 que ha pasado, de un tumor cerebral. Marcos Bunzok fue un hijo de migrantes judíos en la región de Galicia, Europa Oriental, actualmente Ucrania. Hablante de Yiddish, digamos una lengua judía, hablante también de inglés, de francés y español. Desde pequeño abrazó la música de diferentes géneros y países. Por lo tanto, tuvo una enorme cultura musical, principalmente la ópera italiana y la música pues judía, ¿no? Fue locutor, comediante, actor y músico, y se une en un primer momento a la agrupación sui generis Les Luthiers hacia 1970, fundado lógico por Gerardo Massana y creando un personaje ya histórico conocido como Johann Sebastian Mastropiero, en cuya supuesta vida se basa mucha de la obra que interpretaría Les Luthiers, utilizando la parodia, el humor ácido y la crítica social más irreverente. Si bien Bunzok tocó un instrumento como el gong y el sax, simplemente reconoció ser un miembro del grupo, reconocer el miembro del grupo con menores cualidades para la música. Ven nada más qué sencillez de músico, ¿no? Cuando ha sido catalogado como uno de los mejores instrumentistas, ¿no? Pero a la vez destacó también por su voz de bajo, profundo. Cantó y redactó con maestría los textos con su experiencia como locutor y con un sentido del humor muy singular. Algunos de los discos más importantes de Les Luthiers podríamos hablar de Sonamos pese a todo de 1971, Cantata Naceón del 72, volumen 3 del 73, volumen 4 del 76, volumen 7 del 83 y Cardoso en Violibandia de 1991. Entre los premios más importantes logrados por este tremendo personaje destacan el Max de las Artes Escénicas en 2001, un Grammy a la excelencia musical en 2011 y obtuvo la Orden del Premio Reina Isabel la Católica y el histórico reconocimiento comparado al Premio Nobel del Premio Príncipe de Asturias en 2007 por su enorme contribución a las artes escénicas y a la música contemporánea. Entre su filmografía como actor destacan Torrente 3, No sos vos, soy yo, Roma, no lógico la Roma que todos conocemos, sino una película Roma de 1980, y al igual prestaría su voz como actor en doblajes de varias cintas, ¿no? Se ha ido Marcos Bunzok, uno de los integrantes fundamentales de los históricos Les Luthiers. ¿Acaso ante un mundo gobernado por hijueputas, como dijera en alguna ocasión Marcos Bunzok, valdría la pena para reconfortar el alma y el espíritu una dosis de fino humor, de sarcasmo e ironía y colocar de nuevo en el tornamesa la música de los grandes legendarios Les Luthiers, con la voz de bajo profundo de Johann Sebastian Mastropiero, el gran maestro, y que comenzara la liturgia por un nuevo orden del mundo. Muchas gracias, Verónica, y muchas gracias a nuestros oyentes. Claro que sí, gracias, Ted. Fíjate que leí por ahí que en Mar del Plata, el 8 de febrero del 71, en medio de una discusión le surgió un altercado. Después de actuar en un espectáculo donde trabajaban juntos, sufrió una agresión por parte de la Nacha Guevara. De Nacha Guevara, sí, así es. Y le arrojó un vaso de vidrio en la cara, provocándole una cortadura, por la que tuvieron que darle varios puntos de sutura. La Nacha Guevara fue sentenciada a 2 meses de prisión, sentencia que quedó en suspenso por falta de antecedentes. ¿Qué opinas, Ted? Pues bueno, digo que posiblemente fuera un encontronazo ideológico, ¿no? Aunque también me sorprende porque pues Nacha Guevara fue una cantante argentina que también pues tenía, digamos, una tendencia de izquierda y que, bueno, pues apoyaba, ¿no?, las causas populares, los movimientos sociales. Ahí tal vez hubo un problema pues personal, ¿no?, para que tuvieran esa problemática. Nacha Guevara la podemos recordar con muchísimos discos también, con mucha obra verdaderamente genial, y sobre todo con la obra No llores por mí, Argentina. Ay, qué trancazo acabas de decir. Fíjate también que leí que en 1981 actuó en el Woodstock Jazz Festival.
que se celebró en la celebración del 10º aniversario del Creative Music Studio. Yo cuando oigo la palabra Woodstock, bueno, me imagino esta parte histórica, ¿no? Del Woodstock. Del histórico concierto de 1969, ¿verdad? Uh-huh. Sí, bueno, lo que pasa es que, mira, todos estos festivales de rock, que lamentablemente, bueno, solamente son conocidos porque se dieron ahí publicitariamente los grandes grupos y actuaron, no sé, gente como Jimi Hendrix, Janis Joplin, los Doors, en fin, tenían su parte alternativa verdaderamente de otros géneros musicales. Woodstock también tenía su parte de jazz. Recordemos que trabaja también en Woodstock Miles Davis, ¿no? En la parte, por ejemplo, de los festivales de Newport, que había sido fundado desde 1954, el festival arropaba a todos los músicos de jazz, de blues y de rhythm and blues y de folk, donde pues actúa por primera ocasión Bob Dylan, ¿no? En 1963-64. Pero lamentablemente esos festivales, hasta el Festival de Monterrey Pop del 67, son más conocidos por su trascendencia de música rock, ¿no? Pero también fueron festivales que abrigaron, vuelvo a repetir, arroparon a muchos otros géneros como el jazz, o como el rhythm and blues, o como el country, o en un momento dado, pues el folk o la música tradicional de los Estados Unidos. Oye, Fer, si tú nos pudieras orientar, ¿cómo decirles a nuestros jóvenes que se acerquen a todo este mundo que les estamos platicando? Porque si no, no les va a decir nada. ¿Dónde pueden ellos buscar en alguna disquera toda esta gama de arte de lo que tú nos estás refiriendo? ¿Cómo? Bueno, si me permite, voy a hacer un comercial, no lo debo Venga. Nosotros tenemos un taller que se llama Historia del Rock. Ese es como un pretexto, desde luego, ¿no? Pues para también trabajar muchos otros géneros en el Museo del Chopo de la UNAM. Lógico, ahorita pues con la pandemia ha estado cerrado, esperamos que se abra para el mes de de agosto, donde iniciaríamos el segundo semestre del año, y pues ahí se pueden acercar con nosotros para explorar otros géneros musicales, y en un momento dado, claro, el núcleo central es el rock, pero también hablamos de un rock verdaderamente con gran calidad, no el rock popero, no el rock comercial, no el rock industrializado, ¿no? Sino el rock tiene muchas variantes, ¿no? Hablamos del rock progresivo, hablamos del rock que tiene que ver con el jazz, ¿no? Con la música clásica, con la música orquestada, y tomamos desde luego hacemos homenajes al folk, ¿no? Desde Woody Guthrie, Pete Seeger, Joan Baez, Odetta, en fin, ¿no? Hasta Bob Dylan. Hablamos de jazz también, trabajamos todos estos géneros, y bueno, pues vuelvo a repetir, pues ahí está este taller en el Museo del Chopo, ¿no? De la UNAM. Lo otro, pues bueno, las redes sociales, más bien yo digo el Internet, yo creo que sirve para dos cosas, ¿no? Para llevarnos al camino de la ignorancia o al palacio de la sabiduría. Ahí están esos dos caminos. Si queremos nos vamos al vacío de la ignorancia, al perder el tiempo con música pop y todo eso, pero también está la alternativa de descubrir nuevos géneros musicales o compositores excelsos y músicos verdaderamente importantísimos, como los que hemos ido enumerando pues en todo este trabajo que llevamos contigo. Claro. Les repito, mis amigos, el número celular del maestro Fernando Ramírez para consultarlo en todo lo que ya hemos dicho durante el programa es el 55 12 99 34 39. Algo más que añadir de estos grandes, como les llamas tú, monstruos, porque al decirme monstruos, mis amigos, no nos estamos refiriendo a una mole ahí humana toda fea, no, es esta palabra tan coloquial para describir a esas personas que como que por cada cabello le salían las fórmulas, los ritmos, la combinación, el estar echando a perder y luego hacerlo bien, en fin, ¿tú cómo lo defines? Sí, claro, además de todo lo que has dicho, muy personalmente. Y sobre todo, ¿qué te todos estos músicos muchas veces lógico tenían que trabajar en el campo de la música más comercial, ¿no? Por ejemplo, como el rock. Muchas obras verdaderamente titánicas en el campo del rock, poca gente sabe que los verdaderos músicos que están tocando en las salas de estudio son músicos de jazz que están acompañando a los grupos de rock, ¿no? Que están acompañando a los intérpretes, ¿no? Y pues esto lamentablemente, bueno, a veces en los créditos de los discos y más ahora, pues con estos
trabajos de Spotify donde prácticamente ya no se hablan de los productores, ¿no? Acaba de morir Phil Spector, le vamos a hacer su homenaje también a este verdadero ícono, ¿no? De la cultura, no solamente musical, sino de la cultura en general del siglo XX, pues por su aportación al maravilloso invento del sonido de pared, ¿no? De Phil Spector, y la aportación a por lo menos, yo creo que una quinta, sexta parte de todos los éxitos de los años 60, ¿no? Y bueno, están los productores, están los ingenieros de sonido, están los grandes músicos de estudio, de jazz, que que lamentablemente los jóvenes no conocen y que aparecen en las grabaciones de los discos que ellos sí enaltecen de grupos de rock, ¿no? Entonces yo creo que está ahí el gran valor escondido en todos estos grandes músicos que, vuelvo a repetir, lamentablemente son poco conocidos o totalmente, pues, vamos a esta palabra, lamentablemente ninguneados, ¿no? Claro. Pero que si los jóvenes quieren saber realmente de música, pues que acudan, que vayan, que descubran, ¿no? Que se metan a internet, que se metan ahora sí que a las mazmorras, ¿no? Que se metan a las cavernas nos tenemos que ir a meternos a las cavernas, pero esto continúa. Pues amigos, no quedamos aquí, sino síganos en el bonus y disfruten todavía de la compañía de nuestro querido maestro Fernando Ramírez. Muchas gracias por haber estado anunciando algo y tenemos mucho más que platicar. Por supuesto. Muchísimas gracias pues a todo el mundo y a seguirse cuidando. Gracias, museotes, museitos, museos, sí, aquí Museando Ando los encontrará. Vean, huelan, escuchen, piensen museos. Hasta la próxima emisión. Y como les digo a mis nietos, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Museo amigos, gracias por seguir con nosotros. Y serie estar Museando Ando. Seguimos con el bonus de Museando Ando. Vamos a recapitular, mis amigos. Ya hablamos de literatura, pintura y artes plásticas y cine. El día de hoy se toca el rubro de música. Todavía nos falta ciencia, deportes, política, comunicación, astronomía. O sea, que esta sección va a quedar poco a poco desentrañando las raíces de estos grandes que han muerto. Que se oye feo que lo diga así, pero pues que nos dejaron para que no se escuche tan brutal. Hoy vimos Oscar Chávez, no es cierto, es el que viene. Hoy vimos Kenny Rogers, Luis Eduardo Aute, Lee Konitz y Marcos Munstock. Nos falta Oscar Chávez, Joshua, Little Richard, Ennio Morricone, Tony Camargo, Phil Spector, Helen Reddy, Eddie Van Halen, Trini López. O sea que todavía tenemos mucho que dar. Así es que yo le agradezco infinitamente a mi buen Fer que nos esté explicando, nos lleve de la mano por este hermoso camino de la música. ¿Te imaginas cómo sería la vida sin música? Pues un error, como diría Nietzsche. Pues sí, así, tan seco. Un error como... ¿Y qué más, eh? Sí, mira, así comentó Nietzsche, ¿no? Yo lo digo porque en alguna ocasión en mi vida estuve en un trabajo que tuve un jefe que me aplicaba el mobbing, quiere decir acoso psicológico laboral. Entonces yo no tenía ganas de nada y me alejé, me metí así como en una burbuja, en un mundo. Y me di cuenta que no oía música y me sentí tan pobre, me sentí tan desnuda, me sentí tan desamparada, que hasta que yo sola reaccioné y dije, ¿pero qué me pasa? Si la música es una de las múltiples formas de los que somos creyentes, como sea que le llamamos a un Dios, a un sí superior, y entonces no me van a creer, me empecé a lamer las heridas como lo hace un animalito y con música eliminé toda esa parte oscura que se estaba apoderando de mí. La música me rescató, la que quieras, como quieras, la que es lenta, la que es rítmica, la que es del jazz, la que tú gustes y mandes. ¿Cómo cuántos géneros hay, Fer? No, son decenas, si no es que hasta cientos de géneros en todo el mundo, Sería imposible enumerarlos. Antes de que sigas, que no se nos olvide que te quiero preguntar, porque siempre te digo, oye, ¿qué es eso de popero? Ya no lo platicarás. Discúlpame que te haya interrumpido. Dinos, la música, venga. No, lo que estabas tú comentando acerca de cómo saliste adelante volviendo a escuchar otra vez música, ¿no? Bueno, está cuando se funda el psicoanálisis con Freud y luego las diferentes terapias ocupacionales que se van brindando por las diferentes teorías de psicoanalistas y escuelas. Una de ellas es el trabajo de la musicoterapia, por ejemplo, ¿no? Sí. Que ha rescatado a muchísima gente. Por ejemplo, en 1971,
Lennon, que navegaba pues tremendamente en el mar de la droga y sobre todo de la cocaína, es internado en un hospital, me parece que en Holanda, puesto bajo las órdenes de un gran psicoanalista, y se le colocan electrodos a Lennon en la cabeza, se le hace dormir y se le pasa todas las composiciones que él realizó con los virus y lo que lleva en solitario. Y esa terapia musical es la que logra salvar a Lennon y revivirlo en contra ya de las drogas y limpiarlo. Wow. Sí. Y así se ha hecho, en verdad, con muchísimos músicos que lamentablemente pues han caído, ¿no?, al infierno de las drogas y todo ello, ¿no? Y bueno, gente pues también que tiene diferentes problemas psiquiátricos y todo ello, se le dan terapias de música, ¿no? La musicoterapia es fundamental para revivir, ¿no? Pues a mucha gente. Y yo creo que pues es fundamental escuchar música en nuestras vidas, ¿no? No importa los géneros musicales, cada quien tiene los suyos, sus favoritos, pero también es muy interesante escuchar sobre todo música clásica, ¿no? La música clásica es la elevación, ahora sí, más importante del espíritu, ¿no? Estoy hablando de la música de concierto, ¿no? Y pues con estas terapias ocupacionales del sonido, de la experimentación sónica, se logran pues arreglar muchas problemáticas de la vida personal de las personas. Fíjate, Fer, que a mí me sorprende cómo se enriquece con una orquesta sinfónica ciertas melodías. Puedo mencionar a los Beatles, puedo mencionar a Los Ángeles Azules. ¡Qué bárbaros! ¡Qué manera de amalgamar, de hacer una cópula tan musical, tan bien hecha, tan bien lograda! Me imagino, tú aquí me vas a sacar de la duda, todo lo que se tiene que devenir para que logre uno ese clímax. ¿Cómo lo haces? Sí. Muchas veces, fíjate que ya no es el trabajo de los músicos, ¿no? Los músicos llegan, interpretan, el compositor arma, digamos, el guión rítmico, melódico, armónico con que se compone una pieza, pero en realidad todos esos ambientes que tú oyes y que nos seducen, nos llegan hasta enajenar y forman parte de nuestro soundtrack de nuestras vidas, eso es lo que se llama la producción musical, los ambientes musicales. Eso lo logran los grandes productores, junto con los ingenieros de sonido. Ya esos no son los músicos, ¿no? Eso es lo que se llama producción musical e inclusive la postproducción, ¿no? Después de la producción. Y pues vamos a hablar de uno de ellos, Phil Spector, más adelante, ¿no? Sí. Phil Spector sería pues catalogado como el inventor, ni más ni menos que del sonido el muro de sonido. Ya platicaremos de qué va esto porque es un poco complejo. Pero trataremos de descifrarlo terrenalmente para que la gente pues comprenda con mayor precisión qué fue esta creatividad enorme, ¿no? Este hallazgo que hizo Phil Spector. Y el otro productor más grande, pues bueno, por la sonoridad, por los ambientes que creaba en el conjunto de los Beatles, era ni más ni menos que George Martin, ¿no? Pero ha habido muchos productores. Yo creo que uno de los grandes productores en México, indudablemente, es nuestro genial Rubén Fuentes. ¿Sí? Rubén Fuentes, bueno, nada más imagínate, el creador de los ambientes para con la música de Pedro Infante, de Jorge Negrete, de toda la música de de gran parte de la música de los años 60, 70, ¿no? De José José, igual Eduardo Magallanes con los ambientes sonoros para la música de Juan Gabriel, ¿no? El mismo Bebo Silvetti en compañía de Manzanero para con los discos Romance 1, 2 y 3 de Luis Miguel, ¿no? Todos esos ambientes de los cuales tú me comentas, esa manera, ¿no? Ya no de interpretar, sino de lo que envuelve, ¿no? Toda esta sonoridad, esta pastosidad, digamos, esta melancolía que casi se respiran estos perfumes, esa es una creación de la producción musical. ¿Sí? Maravilla. Ya no son los músicos, no, los músicos graban y se van, ¿no? Y pueden grabar, no sé, 10, 20, 30, 40, 50 pistas o veces hasta que diga el productor y los ingenieros que ya están dichas tomas, ¿no? Pero ahora viene el trabajo de la vestimenta. Haz de cuenta, mira, que primero se compone la pieza musical, ¿no? Es el esqueleto, la primera armadura. Ahí entra, lógico, la sensibilidad del compositor. Esta pieza que ya está tiene que ser, arreglada. Arreglada es darle una vestimenta, ¿no?
por parte ya de los productores en este caso, o en un momento si el propio compositor es un gran músico, es un gran armonista, bueno, pues él mismo la viste, ¿no? Eso es lo que se va llamando ya la vestimenta de las armonías y todo ello, la mezcla de los diferentes instrumentos, ¿sí? Oye, Luego llega es como para que suene, es como para que suene bonito, o sea, una armonía. Sí, claro, bueno, pero las armonías están lo que hacen los músicos, ¿no? Ellos Okay. están tocando los instrumentos y bueno, están trabajándose ya los acordes y todo eso, eso es armonía, ¿no? Yo hablo ya de los ambientes sonoros, ¿sí? Eso que te hace a veces hasta recordar, que te hace, que te lleva a la melancolía, que te lleva en un momento a un estado de éxtasis, ¿no? Sí. De alegría, de furor o hasta de enojo, ¿no? Con la canción de protesta, por ejemplo, ¿no? De conciencia social, ¿no? Pero esas son las producciones musicales ya, junto con la magia, lógico, de los ingenieros de sonido. Oye, pero a mí me ha llevado, por ejemplo, Carmen. Yo siento una catarsis, porque a mí me gustaría ser Carmen. Ajá, claro, desde luego, sí. Por ejemplo, también cuando escucho el Ave María, yo me siento que soy como si fuese una, es que no quiero sonar irreverente y que me vayan a regañar. Un ser celestial, mejor así lo dejo. Un ser celestial, con el aleluya, por el amor de Dios, ni qué decir. ¿Y tú qué sentías cuando escuchabas el aleluya? No, pues digo, es una de las piezas, vamos, sagradas de toda la música en la historia de la humanidad, ¿no? La obra de Handel, por ejemplo, ¿no? Digo, sí, pero ahí lógico, es un compositor de música de concierto que elabora una de las piezas más soberbias, más enigmáticas, más complejas y sobre todo místicas, ¿no? Porque pues entra dentro del canon de la música religiosa, ¿no? Y lo que hace, pues este músico, él sí trabaja, pues lo que en aquel momento, digo, no se llamaba producción, pero que es la vestimenta de toda la obra, porque él es no solamente un compositor, sino un músico, pues que estuvo en un conservatorio de música, ahí se la pasó 10 años, y saben realmente cómo vestir y cómo crear las diferentes atmósferas para que la obra, a la hora de llevarse pues a las salas de concierto, en las partituras indican qué es lo que quiere el compositor, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la música de concierto o lo que llamamos música clásica, son los propios compositores los que arman ya todo este canon de las atmósferas, ¿no? Porque todos ellos obligadamente estudian música, ¿no? En el canon de la música popular, no tanto, porque la inmensa mayoría de los músicos no estudiaron música, son músicos empíricos, ¿no? Entonces ahí sí necesitan al productor musical. Mira, te voy a dar una idea, por ejemplo, hay un grupo muy famoso dentro del rock, que se le llamó el heavy metal, ¿no? Que hace este grupo, pues muy probablemente lo haya generado, lo haya inventado, o es uno de los dos grupos que comenzaron este género. El otro se llamaría Deep Purple, ¿no? Te estoy hablando de Led Zeppelin. La producción musical, sobre todo del segundo disco, donde está una obra que aquí se le llamó en México Mucho Amor, que es una de las piezas más logradas del rock pesado, esa obra la escribe Jimmy Page, y los campos sonoros que están allí pudieron haber sido trabajados por un productor que lógico viniera a hacer toda estas armonías, esas atmósferas, estos digamos cánones sonoros para con la pieza, pero la hizo el mismísimo Jim Page. ¿Por qué? Porque Jim Page estudió música. ¿Sí? De hecho, Jim Page era un músico de estudio desde 1964 a una muy temprana edad de apenas 18 o 19 años. Entonces, cuando él funda Led Zeppelin, después de haber estado en aquel histórico grupo de Rhythm and Blues que había dejado Eric Clapton en 65, los Yardbirds, y después Jeff Beck en 1977, entra a ocupar el lugar de la tercer guitarra, o más bien el tercero de ordenamiento después de la salida de Clapton y de Beck, entra Jim Page, y ya después Page entra y funda, bueno, más bien el grupo se transforma solamente con un integrante más, llama a él a un tremendo cantante que está en Birmingham, llama también a un músico de estudio que había estudiado música como John Paul Jones, y luego un estupendo baterista como John Bonham, ¿no? Y arman entonces Led Zeppelin, pero todas las atmósferas logradas en esos primeros dos discos son del propio Jimmy Page, porque el tipo pues sabía escribir música, leía música, pues había estudiado, ¿no? Sí.
Esa es la grandeza de los músicos. Claro, y perdón que te dé el giro, porque hace rato te hice una pregunta de popero. ¿A qué te refieres cuando dices popero? Bueno, lo digo de una manera quizás un poco peyorativa, ¿no? Okay. Como lo dice tanta gente, lo popero son las canciones comerciales. Digo, no quiero decir nombres para no herir susceptibilidades, ¿no? Claro, pero claro. Son esas canciones que se escuchan en la radio, que machaconamente, que inclusive se habla de la payola, porque la industria del disco, digamos, graban a determinado cantante, lo encumbran, lo hacen famoso con piezas que no tienen ningún sentido, y luego las discográficas arman toda una publicidad alrededor de los temas, llevan estas canciones a las radiodifusoras, les dan un dinero, eso se hace desde hace muchos años hasta el día de hoy, ¿no? Y entonces se encargan las radiodifusoras de estar tocando esas canciones hasta que entren en la masa, digamos, ¿no? Me oigo más la masa auditiva que oye ese tipo de canciones, que está educada, ha sido educada lamentablemente para escuchar esas canciones de ritmos monótonos, repetitivos y todo ello, ¿no? A eso se le llama lo popero, ¿no? O sea, canciones comerciales muy fáciles, canciones comerciales que no van a ninguna parte, que no nos van a dejar absolutamente ningún rasgo cultural, ¿sí? Ni de conciencia, y menos musical, por supuesto, y entonces son canciones, bueno, que son muy famosas, que llegan al número 1 y al rato desaparecen, y esos cantantes duran lo que duran, ¿no? No sé, por el producto de la publicidad, 1 año, 5, 10 años, ¿no? Digo, te hablo de un disque músico, Maluma, por ejemplo, ¿no? Y no debemos de tener miedo en no hablar de estos cantantes, que no lo son, ¿no? A final de cuentas. Son productos de las discográficas, son productos del mercado verdaderamente manipulador y desorillante de la industria económica de las discográficas y de todo un sistema de vida, ¿no? Entonces son pues cantantillos que bueno son, mira, por ejemplo, las chicas que dicen cuando ven estos cantantes, qué guapo es este cantante, y se van por ahí, y por eso les conviene a las discográficas promover a estos tipos, ¿no? Que ni cantan ni nada, ¿no? Y les colocan ahí éxitos como el reggaetón o como las Bandamax y Julián Álvarez y todas estas cosas verdaderamente espantosas y horrorosas, hay que decirlo, y bueno, pues la gente cree que eso es música, ¿no? Digo, también la gente tiene derecho a decir que cada quien sus gustos, sí, pero el gusto es el gusto, y el gusto no tiene una referencia verdaderamente argumentada dentro del canon cultural y argumentativo de lo que es el análisis de la música, ¿no? El gusto, bueno, pues el gusto está trabajado por la industria del mercado, el gusto no es propiamente de la masa, se le ha conquistado por medio del sometimiento de ese tipo de sonidos machaconamente mañana, tarde y noche, mañana, tarde y noche durante toda la vida, ¿no? Sí. Entonces, a eso se le llama música popera, música muy fácil, ¿no? En cambio, hay otra música pop que sí tiene una enorme calidad, como lo que acabamos de hacer, el homenaje al maestro Armando Manzanero, ¿no? Ahí sí hay un canon totalmente de un tipo que estudió música, y que tiene una enorme sensibilidad para componer con letras poéticas, que está dentro del campo del bolero y después de la balada romántica contemporánea, de la modernización, de la experimentación dentro del campo de las letras, de las melodías, armonías, experimentaciones, yuxtaposiciones de acordes y todo ello, ¿no? Entonces, eso sí es música. Estamos hablando de grandes compositores, ¿no? O de grandes voces, como indudablemente la tiene Luis Miguel o la tuvo José José. Bueno, la tiene porque ahí están los discos que seguirán vivos eternamente, ¿no? En el caso de José o Marco Antonio Muñiz, esos sí son cantantes, ¿no? O no sé, en el pasado Toña la Negra, Ella Fitzgerald, Bessie Smith, ¿no? En fin, ¿no? ¿Sabes que disfruto tanto del bonus que nos sentimos totalmente relajados y podemos hacer ciertas preguntas sin que yo deje de seguir una línea, porque es muy fácil perderse? Hace rato que empezamos a platicar en el bonus, te pregunté sobre la Aleluya y ya me lo dijiste. Ahora te pregunto de la Aleluya de Eduardo Aute. Qué manera también, qué bien le puso el título a esta melodía que suena tan bien, ¿no? Sí, Aleluya fue escrita por Eduardo Aute en 1967, ¿no? Bueno, pues ahora sí que animado por Maciel, había conocido poco tiempo antes a esta cantante del folclore español, y bueno, pues Maciel le dice, oye, tú eres un estupendo poeta, ¿no? Había leído algunas cosas de él,
y eres un gran músico, a pesar de que en un primer momento Luis Eduardo Aute no se consideraba propiamente un compositor, sino como hemos comentado, más bien un pintor, un dibujante y un cineasta y fotógrafo, ¿no? Pero bueno, pues es un tipo, la verdad, maravilloso, Aute, que andaba que tenía mucha sensibilidad para todas las artes, o para la mayoría de ellas, y entonces se vuelve compositor. Él descubre, como comentamos, hacia el 64-65, cuando él va a la Bienal de Brasil en Sao Paulo, descubre la música allí de Bob Dylan, pero no solamente de Dylan, de Chico Buarque, de Caetano Veloso, lógico, ya he escuchado, por ejemplo, el Bossa Nova, ¿no? De Gilberto Gil, Gilberto Gil con el tropicalismo, ¿no? También en un momento dado, que compartía con Caetano Veloso, ¿no? Pero otros compositores como Gal Costa, ¿no? Como Vinicius Guimaraes, todos ellos. Y pues se nutre de toda esta música. Oye a Pete Seeger, oye a Woody Guthrie con unos amigos ahí, medios locos que oyen este tipo de obras, y pues se lleva, digamos, este archivo sonoro en su cabeza a España, ¿no? Bob Dylan ya para entonces era muy, pero muy famoso en América Latina, no se diga en Estados Unidos y en gran parte de Europa, pero no lo conocía hasta ese momento Luis Eduardo Aute, porque él andaba muy metido, ¿no? Como comentamos, en la pintura y en otras áreas del arte, ¿no? Ese descubrimiento del 65 con Bob Dylan lo va a marcar para que él regrese a España, conozca a Maciel, y entonces él, influenciado por las estructuras narrativas de párrafos en que no se repiten y sobre todo versados y bien trabajados, y además con una estructura musical armónica diferente a todas las estructuras de la canción de protesta, inauguradas por Bob Dylan, allí es cuando él comienza a trabajar Aleluya, ¿sí? Aleluya tiene más la influencia de Bob Dylan que Rosas en el Mar, desde luego, ¿no? Y bueno, pues Aleluya, digo, ahorita parte de la obra más o menos dice esto, ¿no? 3 palabras en la arena, una ola se las lleva, el cartel que no funciona, una piedra en el sentido, otra piedra en el vacío. Esas son las cosas que me hacen olvidar de este mundo absurdo que no sabe a dónde va. Aleluya, aleluya, aleluya. Toda esta construcción de este tipo de letra de protesta, y además dentro de un canon, digamos, que podríamos decir como abstracto, porque hay que entender las metáforas y hay que descubrirlas, hay que tener cierta cultura de lo que a lo que se refiere Luis Eduardo Aute, es lo que de alguna u otra manera va a suceder, fíjate nada más, en 1968 en el Mayo francés. En el Mayo francés, esta piedra en el camino y esta piedra en el sentido y otra que va en el camino, son las piedras arrojadas por los jóvenes protestantes anarquistas y de izquierda contra el sistema capitalista y contra la educación totalmente vejestoria de el viejo canon de los decanos en las universidades de la Sorbona en París, ¿no? Entonces esta rebeldía de esta generación juvenil rompe los diques, y ahí están esas letras que de alguna manera antecedieron al movimiento de protesta, pero bueno, él está leyendo los distintos movimientos sociales que están ocurriendo en el mundo, por ejemplo Argelia, ¿no? A partir de 1960, 62, ¿no? Y las independencias de todos esos países para con los países europeos, ¿no? Angola, Argelia, Túnez, en fin, ¿no? También, lógico, pues es un tipo preocupado de lo que está pasando en España, ¿no? Con el régimen autoritario de Francisco Franco, y de alguna manera las protestas, por lo menos un tanto, entre comillas, que si salen o no salen, que protestas un poco blandengues porque el régimen es terrible de Franco, pero que ahí están, ¿no? Subiendo de tono en las grandes ciudades de España, y sobre todo en la Cataluña, hacia el Mediterráneo, y en la patria vasca al norte, ¿no? Que fueron los que sufrieron, ¿no? Sobre todo en la Segunda Guerra Mundial con los bombardeos de la Luftwaffe alemana, ¿no? O el nazismo y sus correspondientes aliados con el fascismo italiano, ¿no? En la Guerra Civil Española contra el régimen de la República y el ala del centro y de la izquierda que había apoyado a Manuel Azaña, ¿no? Entonces todo estos movimientos sociales los lee totalmente Aute, ¿no?
Aute tiene un repertorio y bueno, es una cultura tremenda, ¿no? Ha oído también a otros cantantes de protesta ya como Atahualpa Yupanqui, como Violeta Parra en Chile, ha escuchado a Soledad Bravo, a Mercedes Sosa, ha escuchado ya también a Paco Ibáñez en España, ¿no? Entonces de ahí viene toda, digamos, este trabajo, ¿no? De Aute para lograr componer una pieza maestra como lo será Aleluya, ¿no? Y Aleluya se va a convertir curiosamente en un himno de la protesta en el Mayo francés, fíjate, en el histórico Mayo del 68 en París. Y también, por favor, si nos escuchan los jóvenes o los adultos mayores, dense un clavadito al internet y busquen la letra de las canciones. Verdaderamente son tan profundas como tan poéticamente se puede decir algo tan fuerte. Sí, claro. Un bello amor, ¿no? ¿Sí? Yo he pensado que si, por ejemplo, Bob Dylan se tardaron mucho tiempo en darle el Premio Nobel de Literatura, que en realidad él ya era, digamos, ya era un protagonista de la alta poesía y se había quedado siempre como esperando el premio, desde por lo menos los años 70. En 1969 habría que recordar que Dylan ya es considerado un alto poeta porque la Universidad de Columbia, fíjate, una de las más altas en el renglón de la literatura en Estados Unidos, lo nombra doctor honoris causa. Curiosamente, sin que Dylan sea haya estudiado una carrera de literatura, ¿no? Él había estudiado en un principio historia del arte que lo deja inconcluso para seguir el camino por la música, ¿no? Pero es tan grande la poesía de Dylan, se ha leído a todos los poetas del siglo XIX, la generación de los malditos franceses o la generación del beat, de la Beat Generation en los años 40, con Burroughs a la cabeza, con Allen Ginsberg, con Jack Kerouac, con Philip Lamantia, con todos ellos, que Dylan tiene un arsenal, ¿no? Ya poético a una temprana edad de 17, 18 años. Por eso es que Dylan puede construir ese tipo de letras, por ejemplo, a sus 21 años cuando escribe Blowing in the Wind, ¿no? Para 1962, ¿no? O en un momento dado, todo lo que va a hacer Dylan durante los primeros discos a principios de la década de los 60, ¿no? Y yo creo que no solamente Dylan, ¿no? Sino otros poetas enormes como Leonard Cohen de Canadá, que también pues acaba de morir lamentablemente hace unos 3-4 años, el otro gran poeta Víctor Jara, el mismo Joan Manuel Serrat, Paco Ibáñez o Luis Eduardo Aute, el mismo Silvio Rodríguez, ¿no? Yo creo que podrían ser considerados también a ser por lo menos candidatos al Nobel de Literatura. Caramba. Tienen todas las armas y todos los argumentos poéticos para totalmente lograrlo. Sí, definitivamente. Fíjate que estoy viendo aquí de Marcos Moonstock. Hay una canción que me comprometo a escucharla. El título me llama poderosamente la atención. Dice, no sos vos, soy yo. ¿Tú la has oído, Fer? Sí, claro que sí. ¿De qué trata? Porque ahora hasta ahí hay una frase muy coloquial que usan hasta manera de chunga. Es que no eres tú, soy yo. Y eso como que dije, no creo que tenga que ver nada. Es una ironía lo que hace allí en esa pieza Marcos Budón. Bueno, pertenece a Massana, ¿no? El fundador de Les Luthiers, ¿no? Lo que hace es una ironía sobre lo que está pasando en Argentina, ¿no? Recordemos que, sobre todo con la protesta social y sobre todo se dirige también al pueblo, ¿no? O sea, es una forma de decir al pueblo, no sos vos, o sea, tú no eres el culpable, soy yo, ¿no? O sea, pero tenemos todos que despertar, ¿no? También a la conciencia política, a la conciencia de la cultura, a no dejarnos someter por este régimen autoritario. Recordemos que Les Luthiers vivió, pues, digamos, una etapa, sobre todo en los años 70, del autoritarismo más feroz de la bota militar, encabezada por Jorge Rafael Videla y todos estos gángsters de la bota militar argentina, promovida, lógico, y apoyada por los Estados Unidos, ¿no? Sí. Entonces, ese tipo de canciones son totalmente que tienen mucho que ver con la protesta argentina por medio, en este caso de Les Luthiers, del humor fino, ¿no? Del sarcasmo, de la letra abstracta, de la inteligencia, la inmediatez rapidísima de cómo poder escribir obras y que logren pasar inclusive la censura, ¿no? Pues sí, Fer, como te iba diciendo, qué agradable es saber el porqué del título de esta canción, No sos vos, soy yo. Pero ¿qué te parece que también nos mencionas
alguna de las melodías que más te gusten de Lee Konitz. Bueno, sí, mira, más bien son los discos que grabó Lee Konitz, ¿no? Yo creo que Bird of the Cool es una de las obras maestras más importantes porque va de la mano con el gran Miles Davis, ¿no? Y este es uno de los discos más icónicos dentro de la esfera del jazz, ¿no? Sobre todo una edad muy temprana de Lee Konitz, en que apenas tenía 20 y tantos años, ¿no? Y para esa edad, digo, que un músico ya tenga toda esta experiencia, ¿no? Toda esta capacidad y ser nombrado por Miles y ser, bueno, más bien apoyado por Miles Davis en que vaya a trabajar con él, es verdaderamente inquietante, ¿no? Pero sobre todo, digo, esos 93 años que vive Lee Konitz y que hace, te vuelvo a repetir, más de 100 discos, esa es una locura, la verdad. O sea, ahí sí podríamos decir, bueno, ¿a qué horas respiró el tipo? ¿A qué horas comió? ¿A qué horas durmió? ¿No? O sea, ya cuando alguien graba, vuelvo a repetir, 40, 50 discos, está detrás del universo, está en otro planeta, ¿no? Y que este tipo, bueno, haya grabado 100 discos aproximadamente, es una reverenda falta de respeto a la holgazanería y todo ello, ¿no? Entonces yo creo que ahí es cuando uno dice, bueno, es que he trabajado mucho. No, pues yo creo que de referencia uno debería de decir, oye, si has trabajado mucho, pues sí, pero no te comparan ni al 5% de lo que hizo Lee Konitz, ¿no? Así que pues, sigue chambeando, ¿no? En el oficio que tengamos, ¿no? Exacto. Pues el Padre Tiempo nos dice que nuestro bonus terminó. Te queremos dar las gracias, Hermoseando Ando, por la generosidad de estar con nosotros y de compartir todo este conocimiento que tú tienes tan atesorado, que tu trabajo también te ha costado leer, retener, etcétera, etcétera. Pues, gracias por estar Hermoseando Ando, gracias por ser y estar. Y esta historia aquí no termina, ya vimos los avances del siguiente programa, que ojalá a lo mejor nos lleva el año, no importa, porque hay muchísimas personas, desafortunadamente muchos que siguen desapareciendo, pero seguimos nosotros en pie de lucha de hacer un homenaje Hermoseando Ando a estos grandes de los grandes. Sí, al contrario, Vero, también muchísimas gracias por tu invitación, igual a Zaira, a Jesús en toda la producción. Y bueno, pues ahí están nuestros teléfonos, aquellas personas que tengan inquietudes por hacer preguntas o hacer comentarios, pues para servirles estamos. Muchísimas gracias. Claro, 55 12 99 34 39, repito, 55 12 99 3439. Y pues el momento de decir las gracias a mi Jaime Jesús Alberto, a mi Fer, a mi audiencia, a mi Radio Fórmula, a mis Museo Amigos, Museo Comunidad y Museo Familia. Y a mí misma, ¿por qué no? Porque bastantes horas les invertimos a hacer con tanto profesionalismo y amor este programa y este bonus para que ustedes lo disfruten plenamente. Me despido con la gratitud a todos los que ya mencioné y pues soy Verónica Mioles, Sudama Museos, del programa Museando Ando. Vean, huelan, escuchen museos y lo que les digo, museos, museotes, museitos, sí, aquí Museando Ando los encontrará. Hasta la próxima emisión y como les digo a mis nietos, te amo, te amo, te amo, te amo. Gracias, hasta la próxima.